Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 1 les hablará sobre el estudio de la variación de los precios de la gasolina. Los integrantes del grupo son José Cadillo, Ismeray Chávez, Xiomara Mejía y quien les habla, Melanie Cagua. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el resumen del proyecto, que analizaremos los precios de la gasolina y por qué fue la más afectada en la pandemia del COVID-19. Asimismo, en el Perú se ha mostrado una demanda ascendente de gasolina. En esta investigación utilizamos diversos modelos de datos paneles con datos anuales de los años 2008 y 2021. Los modelos de los datos a dos vías sugieren evidencia efectiva de que los datos de crecimiento de índices de adversidad en el Perú muestra que tienen efectos negativos únicamente en las tasas de crecimiento de los precios de la gasolina. En esta investigación, el tipo de cambio es utilizado como variable de control para su relación de los precios de hidrocarburos. Los datos empleados en los análisis son oficiales sin considerar el exceso de la mortalidad por la causa específica del COVID-19. Este tipo de análisis en el Perú, hasta donde los autores saben, es novedoso y contribuyente a la discusión de la coyuntura entre la crisis de salud y su relación con la inestabilidad de los precios energéticos. Descripción general. Desde los primeros meses de la pandemia del COVID-19 se generó una baja de la demanda de los combustibles por la reducción de las actividades industriales y la disminución de transportes en todas sus formas. A la par, la guerra de los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita en el 2020 se ha mostrado efectos precedentes en economías productoras de petróleo, incluyendo las de Latinoamérica. Así, todo lo anterior en conjunto se ha dado como resultado, primero, caídas bruscas e inesperadas y recuperaciones lentas. Posteriormente, algunas alzas de los precios del petróleo y, y en los mercados industriales, con las consecuencias en los precios del combustible. Preguntas de investigación. En pregunta general tenemos cuáles fueron los periodos donde el precio de la gasolina tomó su máximo y mínimo valor. En preguntas específicas tenemos cuál es el análisis marginal de la función del precio de la gasolina. Lo otro es cuáles fueron los intervalos de crecimiento y decrecimiento en los precios de la gasolina. Ahora yo les hablaré acerca de los objetivos generales y específicos. Como objetivo general, tenemos hallar el año con el mayor precio respecto al valor de la gasolina en el periodo 2008-2021, el cual fue el periodo elegido por nosotros. Como objetivos específicos tenemos dos objetivos. El primero es identificar la función y obtener el resultado de la variación del monto. Y el segundo objetivo es conocer la ecuación en la que se halló el año en el que se dieron a conocer los puntos máximos y mínimos de la gasolina. Ahora, introduciéndonos en el marco teórico de este proyecto, hablaré acerca de los temas del curso de matemática. Como primer tema tenemos a la derivada y como segundo tema tenemos a los puntos críticos. Empezaré por la derivada. Según Thomas y Ware, las derivadas se usan para calcular la velocidad. Un ejemplo de esto y del uso de las derivadas es que puede estimar la razón de una propagación de una enfermedad hasta fijar los niveles de producción de manera que pueda maximizarse la eficiencia. Por otro lado, los puntos críticos para Thomas es un punto interior del dominio de una función f, donde f es 0 o no está definida en un punto crítico de f. Los valores máximos y mínimos absolutos se llaman extremos absolutos. Temas relacionados a su carrera profesional. Estando cursando todos la misma carrera, Administración y Marketing, elegimos el tema de distribución, ya que no solamente es un tema para nosotros, sino también es un curso el cual llevamos. La distribución física es indispensable para la mejora continua de una empresa, ya que ésta se encarga del lado logístico, estructural y estratégico de la misma. La unión de los dos anteriores con la finalidad de unir los procesos y llevar al consumidor una mejor situación operacional interna. Precios de la gasolina. Como bien sabemos, durante el año 2020
En el periodo de pandemia COVID-19, el Perú y el mundo se vio sumergido en un estado de vulnerabilidad económica, el cual se vio afectado en los diversos sectores importantes para nuestra vida, desde el alimenticio hasta los servicios básicos. Uno de estos servicios básicos y del cual estamos hablando es la gasolina, ya que es indispensable para el transporte actualmente. Explicando el gráfico de los precios de la gasolina, con respecto a las tasas de crecimiento de los precios de la gasolina, se observa un deterioro sumamente marcado en el primer bimestre de la pandemia. Esto debido a la declaración del máximo confinamiento. Posteriormente se observa una ligera recuperación en todos los países, a excepción de Uruguay. Las fluctuaciones comienzan en precios muy bajos y se mueven hacia una recuperación más sostenida. Vamos con la metodología. En esta ocasión, nosotros hemos separado la metodología en 4 pasos. El primer paso es definir el tema. En este proyecto nosotros hemos decidido emplear los precios de la gasolina en el transcurso de los años 2008 a 2021, debido a que este precio influye en la vida de cada consumidor de este combustible. El segundo paso es la recolección de datos. Luego de haber elegido el tema, hemos buscado información y datos acerca del precio de la gasolina en el Perú. Como se observa en el gráfico, la línea de color celeste es la que representa el transcurso de los precios de la gasolina en el Perú, expresado en soles. El tercer paso es la construcción de funciones. Primero tenemos que realizar un cuadro en Excel con los datos obtenidos, donde los periodos serán T. En el cuadro hemos separado en 3 columnas. La primera, donde están los años. La segunda están los periodos, que son T. Y la tercera están los precios. Después de obtener el cuadro, hemos insertado un gráfico de dispersión para así poder obtener la línea de tendencia y la ecuación. Nosotros nos decidimos por una ecuación de tercer grado, ya que vimos que los precios a través de los años varían de diferentes maneras. La ecuación que hemos obtenido es de 0.0085 por t al cubo menos 0.1555 por t al cuadrado más 0.74 t más 6.275. El cuarto y último paso es el análisis de resultados. Primero tenemos que calcular los máximos y mínimos. Para esto tenemos que primero hallar los puntos críticos. Aquí tenemos la ecuación. Primero tenemos que hallar la derivada e igualarla a cero. Así concluimos que t tiene dos soluciones. De ahí sigue la prueba de la segunda derivada, donde hallamos la segunda derivada de la ecuación y obtenemos que hay un mínimo. Después reemplazamos en la función y así concluimos que hay un punto mínimo, el cual es 8.93,6.57. Análisis marginal. Vamos a calcular el análisis marginal utilizando el periodo 5 del año 2013. Para poder hallar este análisis marginal se tiene que hacer uso de la función lineal. Como se puede observar en el recuadro, la función p con respecto a t se tiene que derivar y para que de esta manera se pueda hallar el valor de t, que es igual a 5. Posterior a eso, la función marginal de p con respecto a t se tiene que hacer un cambio de variables, la t por el 5, lo cual nos daría un valor de menos 0.174. Nosotros hallamos los intervalos de crecimiento y también los intervalos de
de crecimiento de la función precio. Para poder hallar esto, nosotros primeramente calculamos la derivada de la función y luego hallamos los puntos críticos, para luego evaluar los signos de la derivada en los puntos. Como se puede observar, nuestros puntos críticos son 8.962 y también 3.264. Y como se dijo antes, estos puntos críticos eh, se tienen que evaluar los signos de la derivada en los puntos. Como se puede observar en el cuadro, utilizamos como punto mínimo el 0, como punto máximo el 10 y como punto intermedio o punto medio lo que sería el 5. Lo calculamos en la línea y bueno, nos darían la siguiente información. Como se puede apreciar, cambiamos el valor de t en lo que sería la función marginal de p, lo cual nos dará, por ejemplo, en la función marginal de p con respecto a 0, un valor de 0.7434, en el valor de p con respecto a 5, en la función marginal, un valor de menos 0.174, y en la función marginal de p con respecto a 10, lo que nos da un valor de 0.183. Y bueno, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta de la siguiente manera, que en el intervalo de 0 a 3.26 la función crece. En el intervalo de 3.26 con 8.93 la función decrece. Y en el intervalo de 8.93 a 10 la función también crece. Recomendaciones, bueno, son que tomando en cuenta los estudios que se mencionan como sugerencia, las industrias de gas deben de prever esta situación generando un plan estratégico en el cual logren analizar las situaciones vulnerables, las cuales les traigan obstáculos en un futuro, además de realizar un balance acerca de los ingresos y egresos de cada empresa de gas propia. Con respecto a las conclusiones, nosotros tenemos como una conclusión que la pandemia de COVID-19 es un fenómeno global que afectó a los precios de los energéticos de las economías bajo estudio. Los efectos en las tasas de crecimiento de los índices de diversidad en el Perú en la muestra únicamente tienen efectos negativos sobre los precios de gasolina en el transcurso del primer año de la pandemia. Además de que los resultados efectivos que hubo en los intervalos de crecimiento y de decrecimiento en el año 2008, la función crece en un 0.743. Como también sucede en el año 2013, con el periodo 5, la función decrece en un 0.147. Y en el año 2018, su función lineal crece en un 0.183.